Cómo presentarme o cómo describirme me es difícil. Definir nuestra propia identidad implica la historia que está detrás de nosotros, nuestras experiencias, nuestras decisiones, nuestras relaciones con otros humanos, otros seres, los espacios, la familia, el país y nuestra memoria, que se construye individual y colectivamente. Mi nombre es Diana Carolina Martínez Muñoz. Nací y he vivido la mayor parte de mi vida en Colombia, Bogotá. Soy una cyborg. No quisiera especificar mi género porque estoy en contra de la categorización de los seres. Me dedico a diseñar el sonido de piezas audiovisuales. Soy ingeniera de sonido, diseñadora de sonido, profesora de sonido en una escuela de cine, pienso el sonido en un contexto social, político y cultural. Leo el sonido, relaciono todo con el sonido, investigo el sonido, me dedico a percibir el mundo a través del sonido, pienso las relaciones a través del sonido, hago, produzco y consumo sonido conscientemente e irónicamente sufro de hipoacusia neurosensorial izquierda profunda, así que prácticamente soy sorda de mi oído izquierdo. Nací siendo una persona normal según los patrones sociales humanos. Ninguna condición mental, mujer mestiza o blanca estándar colombiana. No tengo memorias de mi niñez, lo cual significa que no tengo pasado, pero he reconstruido mi historia a partir de fotografías, relatos de mi familia y pequeños recuerdos imprecisos que creo tener. Esta historia inicia cuando tenía aproximadamente 10 años. Estaba en casa con mi familia, de repente, de acuerdo con lo que mi mamá cuenta, comencé a bailar, a tambalearme y a decir que el mundo se estaba moviendo raro sin razón. Al ser una niña pequeña, todos pensaron que era un chiste flojo de mi parte, hasta que perdí el equilibrio y caí al suelo. Al tener fiebre por unos días y decir que me sentía realmente mal, mi mamá decidió llevarme a un centro médico. El doctor, por su negligencia, me recetó pastillas para la fiebre y no dio ningún tipo de diagnóstico. Me mandó a la casa a descansar. Después de pasar unos días en total quietud, porque si me movía el mundo me daba vueltas y tenía que vomitar, aparentemente todo pasó. Ya volví a la vida normal y mi mamá, quien quedó con la duda de este episodio, insistió en llevarme a diferentes especialistas. Uno de ellos le recomendó tomarme una audiometría. Días después, nos citaron a mis padres y a mí para recibir los resultados. Sentados en el consultorio del médico, él nos anunció: Diana sufrió una infección y producto de la fiebre tan alta ha perdido el 80% de su oído izquierdo. Lamento informarles que no hay cura para eso, no se puede hacer nada. Yo me lleno de mal genio y de frustración, lloro todo el trayecto camino a casa y mis padres deciden nunca más hablar al respecto. Al parecer yo continué mi vida normal, sin pensar en ello, y al ser un tema convertido en tabú familiar, aprendí indirectamente que de eso no se hablaba, que tenía que generar estrategias para acomodarme al mundo, tenía que callar y esconder mi nueva condición. Contarles a las personas acerca de esto solo me pondría en una situación de vulnerabilidad. Esto, sumado al hecho de ser identificada como mujer, iba a significar que muchas posibilidades no me iban a ser dadas. No escuchar por un oído estaba mal, daba vergüenza. Ya que no es visible, puedo aprender a esconderla y acomodarme al mundo evitando pensar en eso, no aceptándome y prácticamente cancelándome a mí misma. El tiempo pasó sin rastro alguno de lo que sucedió, mi familia lo olvidó. Aparentemente tuve una vida normal, una vida en la que sentí miedo de tocar el tema, miedo de que fuera evidente mi incapacidad para percibir la mitad del mundo sonoro que pasaba a mi alrededor. Vivía en un mundo monofónico que no me permitía reconocer de dónde venía el sonido, que no me permitía estar inmersa en la mitad de un centro acústico que nos envuelve. Yo siempre estaba a un lado. Terminé el colegio y tenía que decidir qué estudiar, debía decidir a qué me iba a dedicar el resto de mi vida. La única respuesta era el sonido. La inseguridad me forzaba a descartar esta idea, parecía ridículo y un mal chiste, una ironía. La terquedad, el capricho y la intuición no me ofrecían otra opción, pues era lo único que me interesaba. Finalmente, seguí el capricho y estudié ingeniería de sonido, con miedo, sin un oído y con muchas frustraciones acústicas. Muy pocas personas a lo largo de la carrera se enteraron de esto. Fui de los mejores estudiantes, me gradué después de 5 años y decidimos, junto a 2 amigos de la universidad, crear nuestra propia empresa, un estudio de sonido envolvente para hacer cine. Después de un tiempo hice una maestría en diseño de sonido para cine en Estados Unidos. Luego de 2 años volví a Colombia para seguir haciendo películas. Comencé paralelamente a trabajar en la docencia en universidades y terminé siendo profesora de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Colombia. Todos estos acontecimientos y etapas de mi vida pasaron con total desconocimiento de mi condición por parte de clientes, jefes, empleadores, instituciones, amigos, estudiantes, colegas, desconocidos, gente, seres. Dominé el hecho de ocultar y mentir a la perfección mi condición. Mi familia parecía haberlo olvidado por completo. Yo me encargué de ocupar mi cabeza con otras cosas para tratar de olvidarlo. Me creí otro ser, me cancelé a mí misma, me acepté como la persona que no era.
El sonido para cine implica diseñar sonido, inventar sonido, producir sonido para recrear realidades ficticias sonoras. Cada película viene con una directora o director diferentes, historias distintas, otras perspectivas. Aprendo mucho al hacer una película, y de tanta información comencé a entender el sonido como un elemento que cuenta historias, que expresa sentimientos, que representa otras realidades. Percibimos el sonido para entender nuestro contexto social, cultural, político. Percibimos sonidos que construyen nuestra identidad, construyen quiénes somos. Surgen mil preguntas, me obsesiono con el sonido y sus significados. ¿Qué tanto me estoy perdiendo al no percibir el mundo acústico de la izquierda? ¿Qué tan diferente puede ser mi realidad sonora a la del resto de seres? La frustración, el mal genio, la impotencia y la tristeza vuelven. Nunca he aceptado sentirme mal. Muchos aprendemos desde pequeños que la tristeza, la rabia, el mal genio son sentimientos que se deben reprimir. Por tal razón, siempre he sido muy rápida en actuar y encontrar soluciones para sentirme mal la menor cantidad de tiempo posible. Este momento no fue la excepción. Decidí confrontarlo, hacer exámenes médicos, entender mi condición y encontrar posibles soluciones para vivirla sin ignorarla. Siempre he contemplado la posibilidad de lo imposible, o la imposibilidad de lo posible. Después de unos meses de pruebas y de darme cuenta de que mi oído izquierdo era casi inútil, el doctor me dijo, existe una posibilidad y es el implante coclear. El implante coclear es una máquina, chip o robot que se inserta en el nervio auditivo para mandar información sonora directamente al cerebro. Esta información es recibida por medio de un dispositivo externo que manda las señales por una antena que se conecta por medio de un imán a mi cabeza. Los pros de este proceso serían volver a escuchar por mi oído izquierdo y deshacerme del tinnitus. Por otro lado, los contras. Mi nervio auditivo no respondió bien en los exámenes ya que dejó de ser estimulado por tanto tiempo. Posiblemente no funcionaría con el implante. El tinnitus podría continuar o perdería el 20% de escucha que tenía en mi oído izquierdo. Esto podría ser un total fracaso. Luego de pensar y analizar las posibles situaciones, de entender mi quehacer desde el sonido y de fascinarme con la tecnología, tomé la decisión. Tengo la capacidad de arriesgar muchas cosas, pero me quiero dar la oportunidad de cambiar mi vida. Aprendemos en la vida que una de las metas es alcanzar estabilidad y seguridad que nos brindarán bienestar, una vida productiva y sin preocupaciones. La zona de confort pareciera ser la clave de la felicidad. En mi vida he tenido estos momentos, pero me han generado miedo. Somos seres en constante cambio, evolucionamos. ¿Por qué buscamos definir una profesión para ejercerla toda la vida? ¿Es el amor por la profesión, por los seres, lugares, cosas, etcétera, para siempre? ¿Por qué queremos sentenciarnos a ser los mismos todo el tiempo? El cambio nos incentiva a crear, innovar, somos seres curiosos. Después de dedicarme 10 años al diseño de sonido, dejé de sorprenderme, de disfrutarlo tanto como antes. Entré en pánico. Entendí que debía cambiar y ahí encontré otro significado del sonido. Comprendí que el sonido representa los espacios, la cultura, la idiosincrasia, nuestro diario vivir. El sonido define quiénes somos. Hay historia, contexto, una intención y una forma de entender el mundo y la vida. Este quizás ha sido el momento más importante de cuestionarme. Entendí el sonido de forma más profunda y específica. Para lograr este cambio tenía que aceptar quién era, entender qué significa no escuchar por un oído, preguntarme por qué esconder y avergonzarme por mi condición. Si la quisiera cambiar, ¿qué repercusiones traería esto a mi vida? ¿Estoy dispuesta a asumir los riesgos de que no sirvo para absolutamente nada? Llevaba aproximadamente 12 años diseñando sonido para cine y enseñándolo. El cine y la academia me brindaron cosas increíbles que suceden alrededor. Estructuras sociales con quienes crean diálogos, redes de apoyo para la creación, el descubrir otros problemas sociales, viajar a otros países, conocer otras comunidades, percibir otras realidades, generar empatía, entre otras. Todo esto lo hice a través del sonido, escuchando, grabando, capturando, documentando, procesando, manipulando, oyendo, editando y experimentando mundos acústicos. Todo lo hice con mi escucha. Comprendí que escuchar diferente no significa escuchar mal, es simplemente distinto. Definir una realidad como única y objetiva no tiene sentido. Todos percibimos de diferentes formas. Nuestros sentimientos, nuestra situación mental y física cambian la forma en la que percibimos. Acepté que mi condición construyó mi realidad. Me permitió dedicarme a diseñar sonido. Y el diseñar sonido fue y ha sido motivo de felicidad y satisfacción personal, colectiva y profesional. Crear arte, hacer cine y trabajar en colaboración con otros mantuvo mi motivación y convicción de que con una capacidad menor de escucha vivía plenamente. La decisión fue clara. Quería cambiar mi vida, fundirme con una máquina para percibir el mundo acústico de una forma diferente. Leo, veo y escucho historias de cyborgs. Aprendo acerca del transhumanismo, el poshumanismo, la inclusión de otras especies a nuestro vivir. Reconozco que somos el resultado de experiencias con espacios, seres vivos, seres inertes, las máquinas, la tecnología, lo intangible, lo digital y lo virtual. Todo esto es humano a final de cuentas. La emoción, la curiosidad y la felicidad de estar en tiempos contemporáneos, en un mundo que me permite tener una máquina dentro de mi cabeza comunicándose con mi cerebro para escuchar nuevamente, se convierte en el momento más fascinante de mi vida. Ingreso al quirófano completamente extasiada.
Las últimas palabras que escuché antes de dormirme fueron: cuando despiertes tendrás el implante dentro de tu cabeza y todo estará bien. Esperaba despertar como en una escena de película de ciencia ficción. Imaginaba mi cabeza moviéndose sola, mi oreja de metal al estilo de Terminator, un artilugio con comportamiento propio, cables saliendo de mi cabeza en vez de pelo, un ser dentro de mi ser. Después de un par de horas me despierto. Trato de concentrarme en sentirlo. No siento nada. Me toco la cabeza y encuentro una venda. Busco la superficie reflectiva para verme y encuentro una persona recién operada de la cabeza en camino de recuperación, sin ningún rastro de androide anexado a su cuerpo. Me río de mí misma. Me siento bien de estar bien y de escuchar las mismas palabras. Todo salió perfecto. El implante está en tu cabeza. Mi mamá pasó unos días conmigo para acompañarme en mi recuperación, lo que me dio la oportunidad de hablar con ella acerca del tema. Nunca sentí dolor, nunca tuve la sensación de tener algo dentro de mi cabeza, pero hubo efectos colaterales. Carecía del 20% de mi oído izquierdo. Esperaba milagrosamente despertar y no escuchar más ese tono agudo con el que aprendí a vivir, pero fue lo primero que percibí, el tinnitus fuerte y claro. A pesar del mal sentimiento, estos fueron riesgos que asumí y por los cuales tenía que aceptar las consecuencias. Tenía muchas ganas de llorar sin entender del todo la razón. No lo mencioné antes, pero aclaro que soy adicta al trabajo, principalmente porque lo disfruto bastante. Busqué formas de ser más productiva, de tener más tiempo para trabajar y hacer más. Sin embargo, el hecho de tener una máquina en mi cabeza estaba agotando muchos recursos de mí. De repente mi capacidad mental escaseaba a tempranas horas del día y no me quedaba otra opción más que descansar, hecho que no me gustaba y me confundía. Llevaba viviendo sola aproximadamente 3 años y con la pandemia que me aisló por 6 meses, creí que había olvidado convivir con otros seres humanos. La idea de pasar unos días con mi mamá en casa me provocaba ansiedad. El momento de hablar del tema fue inevitable. Debido a mi falta de memoria, pregunté cómo había sido exactamente el accidente del oído. Ahí fue cuando a partir de su relato reconstruí ese momento y lo resignifiqué. Vi el dolor de mi mamá al recordar esos momentos. Escuché a esa mujer que, aunque parece débil, tuvo la valentía de ser cabeza de hogar y luchar día a día para sobrevivir. Contemplé a esa mujer que me confesó su dolor al reconocer la condición de su hija y su decisión de no hablarle del tema como un método de protección. Mi mamá quería cuidarme, quería evitarme sufrimientos, quería hacer mi vida más fácil y su mecanismo fue esconder mi discapacidad. El amor a veces nos lleva a tomar decisiones erradas para no herir a los que queremos. Le agradecí por contarme la historia, le dije que se sintiera feliz de verme arreglando esa herida. Le agradecí por creer en mí, por haberme permitido hacer lo que me gustaba a pesar de mi condición y por acompañarme en ese momento. Esos días lloré y lloré, por más que pensaba, no entendía la razón. No lloraba de tristeza, no lloraba de miedo, no lloraba de felicidad, no lloraba por una razón específica, solo tenía ganas de llorar. Parecía como si el implante repentinamente hubiera activado la función de llorar arbitrariamente. Un mes después de la operación llegó el día del encendido. Recibo el dispositivo que contiene los micrófonos que capturarán el sonido que llegará a mi cerebro a través de la antena que se adhiere magnéticamente al implante que está dentro de mi cabeza, como los imanes de las neveras. La diferencia es que mi imán mandará señales auditivas que rodean mi lado izquierdo. Siento el clic del imán, me colocan los micrófonos en mi oreja y finalmente mandan señales. Por primera vez después de 24 años aproximadamente, siento el sonido en mi lado izquierdo. Me asombro, no lo puedo creer. Tomar el riesgo valió la pena. El nervio auditivo respondió. Escucho tonos agudos, no entiendo exactamente qué es, mi cerebro se está enloqueciendo y trata de entender qué está pasando, no sabe cómo interpretarlo. Yo me estoy muriendo por dentro de la emoción y me concentro en la sensación de estar rodeada de sonido nuevamente, de estar en la mitad de la esfera sonora, una masa de tonos que no entiendo en absoluto. Al mismo tiempo, me doy cuenta que el 20% de audición que tenía está ahí. El oído continuó siendo el mismo, estoy nuevamente llorando, solo siento ganas de llorar. El doctor me advirtió de lo frustrante que podría ser este momento. La mayoría espera escuchar de una vez el mundo tal y como es, pero se encuentran realmente con un robot, hablando en lenguaje que desconocemos totalmente. La fusión humano-máquina consiste en 2 seres conociéndose por primera vez que hablan idiomas distintos. La situación es esta. El mundo le habla al dispositivo, el dispositivo le transmite al implante, el implante le habla al cerebro. El cerebro responde, ¿qué carajos estás hablando? Realmente no entiendo nada. ¿Puedes repetir? El implante por su lado hace caso omiso y sigue su conversación, mientras el cerebro sigue en pánico tratando de entender algo de lo que le dice. Yo no me he frustrado, para mí es emocionante, estoy dispuesta a seguir la terapia por los próximos 2 años para que el robot y el cerebro se entiendan, lleguen a un acuerdo y creen un lenguaje en común de comunicación que finalmente me harán llegar la información relevante. Inicio con las terapias y el proceso realmente me sorprende. Estas terapias consisten en bloquear mi oído derecho con ruido muy fuerte. Por mi oído izquierdo la terapeuta me dice palabras que debo repetir. Lo que me deja anonadada es que ella me explique que me dirá palabras de animales. Yo realmente no entiendo por qué ella espera que yo escuche la palabra. Sin embargo, sigo las indicaciones. Escucho
y ella espera mi respuesta. A mí lo único que se me ocurre decir es ¿jirafa? La terapeuta me mira y me hace señas de que la respuesta es acertada. Mi cabeza explota de fascinación, hay una liberación de adrenalina extrema, estoy en comunicación con un robot, una máquina está recobrando lo que hace mucho perdí, lo que mucho tiempo di por perdido para siempre. Lloro, solo se me ocurre llorar. Hace unas semanas, durante una clase, dos mujeres me hablaron del Hope Punk como una corriente narrativa que propone la esperanza como una posición política para empoderar y representar al vulnerable. No es un acto de sumisión, se trata de levantarse y luchar por lo que se cree, es resistir. Estas narrativas se crean a través de posibles futuros imaginarios. Crear historias en donde la vulnerabilidad se empodera y se crea en un mundo más justo, donde todos cabemos, donde todos podemos vivir. Encuentro este término encantador y creo que es de la mejor forma en la que puedo concluir mi historia. Cuando me quito el dispositivo me siento sorda y alejada del mundo, apartada. Por fin he sido consciente de lo que significa tener una discapacidad. Crecí con miedo a aceptarme porque aprendí que eso estaba mal. No estaba bien visto por la sociedad, me convertiría en alguien débil y por lo tanto sin oportunidades. Mi discapacidad era algo imposible de revelar, de arreglar, de aceptar, de transformar en algo bueno. Para aceptarme imaginé un posible futuro en el que pudiera sin miedo contar la historia, en el que pudiera volver a escuchar, aceptar mi forma de percibir el mundo. Una vez me fue posible imaginar ese futuro, se convirtió en realidad. La discapacidad nunca me inhabilitó de nada, pues he sido capaz de comunicarme, diseñar, entender, pensar y enseñar el sonido. Lo que me inhabilitó es que el término discapacidad es mal entendido. La discapacidad nos inhabilita la capacidad de aceptar a alguien distinto como un ser humano. Es entendida como la anulación del ser que es. Yo no estaba discapacitada de percibir el mundo, yo solo lo he percibido distinto. Es mi realidad la que se ha construido a través de mis sentidos que funcionan de otra manera. Nadie tiene derecho a decirme que percibo mal o que mi realidad es errónea. Nadie puede evitar experimentar el mundo por funcionar distinto. Reaccionamos y sentimos diferente. La experiencia ha construido nuestras ideas y las compartimos. La creación es una oportunidad para construir un mundo en común. Pensé que el implante coclear me iba a convertir en un ser más robotizado, más efectivo y productivo, pero no. El implante me ha convertido en un ser más humano. Mi capacidad mental disminuyó y descubrí lo que es hacer nada, no ser productiva todo el tiempo. Entendí que el ser consciente de solo sentir es otra forma de apreciar el tiempo. Darle atención a cosas que encontramos inútiles nos permite reconocer que coexistimos y compartimos los espacios con otros seres. Habitar el mundo debe consistir en hacer de este un lugar en el que todos cabemos. No podemos existir solos y hay historias de otros por descubrir. Ahora creo entender por qué siento tantas ganas de llorar. Es una combinación de darme cuenta de que el no aceptarme como discapacitada me hizo olvidar memorias y olvidar mi historia. Es una combinación de la felicidad de creer en la posibilidad de lo imposible. Es una combinación de querer gritar al mundo que soy cyborg y que cualquiera lo puede ser. Es una combinación de satisfacción porque valió la pena luchar y llegar hasta acá creyendo que el sonido es una herramienta que cuenta historias, que expresa sentimientos, que genera emociones. Es una afirmación de las nuevas narrativas que podemos construir para crear posibles futuros. Es una afirmación a la vida y a las oportunidades que nos debemos dar para existir, para vivir. Soy una cyborg que percibe el mundo diferente a través del sonido. Me dedico a crear posibles futuros imaginarios a través del cine y del arte que en algún momento se convertirán en realidad. Luzco mi implante con orgullo, quiero hacerlo visible. Establezco como posición política y asumo como responsabilidad social contarle a la gente que cuenta con discapacidades que lo único que cambia en nuestra vida es la forma de experimentar el mundo. Tenemos la oportunidad de hacernos fuertes por nuestras condiciones, apropiarnos de nuestra realidad, empoderarnos de nuestra percepción que es única. Comparto estas historias e ideas a través del sonido con estudiantes con quienes colectivamente sabemos que podemos construir estos futuros, donde la vulnerabilidad radical es una forma de enriquecer el mundo para hacerlo más justo. El poseer una discapacidad me brinda la posibilidad de crear posibles imposibles.